door, left you with nothing, but they want some more. You're changing your heart. You know. Me llamo Antonio Fernández Alvira, soy de Huesca. Vine a Madrid a hacer un máster y llevo ya 13 años. En mi casa siempre ha habido, el arte ha estado presente siempre. Yo creo que estaba cantado que me iba a dedicar a algo relacionado con lo artístico, ¿no? Yo había terminado Bellas Artes en el País Vasco, en la Facultad de Leioa. Necesitaba, digamos, meterme más de lleno en el mundo del arte y entonces, como excusa, empecé a hacer un máster en la Complutense. Me vine y al final ya me quedé porque fui metiendo cabeza a cabeza y al final me he quedado aquí. Como es lo normal, el estudio normalmente lo sueles compartir con otros artistas, en mi caso lo comparto con dos artistas. Ellas son mis compañeras de estudio, Edurne Herrán y Blanca Gracia. Somos tres creadores de distintas personalidades, distintas disciplinas, pero que nos compenetramos bastante bien. Cuando tienes dudas, cuando no sabes muy bien cómo encauzar, si hacia un lado o hacia el otro, tus compañeros de estudio te pueden ayudar porque también ellos lo ven desde otro punto de vista, que es algo importante, ¿no? Blanca, la verdad que cuando nos conocimos no sabíamos el uno del otro que éramos aragoneses y bueno, hoy ya mi aragonés, y poco a poco hablando, al final salió, dijimos, qué coincidencia, ¿no? Soy de Madrid, mi padre es de Aragón, es de Zaragoza, que une mucho el tener familia ahí y siempre pues comentamos cosas, yo lo tengo con mucho cariño Zaragoza y voy un montón a ver a mi familia y tal, y la verdad que sí que es un vínculo fuerte. ¿Terminó la expo del Museo de Huesca? Sí, ya hemos desmontado y muy bien. La verdad que muy bien, muy contento. ¿Un mes? No, un poco más. ¿Más? Sí. A mí me suele hablar mucho de Huesca. Últimamente él va mucho también porque ha tenido exposiciones, porque va a ver a la familia, tal. Y siempre habla de Huesca. De hecho, cuando yo le digo así alguna cosa, que digo no sé qué maño, me dice que esos son los de Zaragoza, que no los de Huesca. Bueno, pues esto es mi estudio, y aquí es donde vengo todos los días y donde estoy ahora mismo preparando lo que son las piezas que van a ir para Arco. Y es un tipo de trabajo de este tipo, es papel en el que voy pintando con acuarela, que reproduzco escenografías teatrales de edificios, de construcciones de poder, reinterpretadas como si fueran escenografías y a la vez estas destrozadas o derruidas.